Hola amigas y amigos, pues resulta que el otro día me llama una paciente y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me dice, pues aquí en el corrosivo cotidiano. Efectivamente, esto es una frase bastante usada por nosotros los cubanos. Es como asociar que el día a día va como que muchas veces generando estrés, generando cierta erosión en nuestro bienestar. Y yo le dije, ¿corrosivo por qué? Y me dice, bueno, porque a veces uno se cansa, se agota de lo mismo con lo mismo. Resulta que la palabra cotidiano se asocia muchas veces con las rutinas de todos los días, con aquellas cosas que hay que repetir, con cocinar, con limpiar, con hacer la compra, con hacer gestiones de trabajo. También se asocia lo cotidiano con hábitos que hay que igual repetir todos los días, como dormir, comer, bañarse, hacer la tarea con los niños. Es decir, hay una cierta sensación de reiteración, de agobio en el espacio cotidiano. Hoy en la COVID-19 estamos de alguna manera restringidos al espacio cotidiano. Y en el espacio cotidiano a veces se percibe como ese espacio que no es rentable, que son tareas reproductivas, donde no se vive lo trascendente porque no son momentos de esparcimiento, de viajes, de fama, de éxito, de logros, de notoriedad. Hoy la vida está un poco regida en las prioridades por muchas cosas que discurren en un espacio diferente a lo cotidiano. Un momento con Patricia. Por eso lo cotidiano se ve como un espacio muy corrosivo, aburrido, que a veces produce estrés y agotamiento. Sin embargo, hay una gran paradoja en lo cotidiano, porque evidentemente no todo lo que se vive como cotidiano tiene necesariamente que ser normal. A veces asumimos como normalidad o como cotidianidad cosas que realmente tendríamos que revisar en primer lugar. Por ejemplo, que sea la mujer la que asuma la mayor cantidad de cargas domésticas, porque eso es lo habitual, porque es un poco lo tradicional, que sea la mujer la que tenga que cuidar a los ancianos y ser de enfermera para los suyos, también se vive como cotidiano porque es un poco lo normal. Que sea el hombre invariablemente quien tenga que buscar la comida, pues se vive como cotidiano. Y hay muchas cosas que se viven cotidiano que habría que revisar. Un momento con Patricia. ¿Por qué? Porque justamente lo cotidiano tiene una gran paradoja. En la vida cotidiana se da verdaderamente lo trascendente y lo que verdaderamente es importante. Es en la vida cotidiana donde realmente dejamos las huellas más indelebles para toda la vida, que son las huellas emocionales, las gratas o las huellas emocionales que dejan un dolor para siempre. Justamente en la vida doméstica, en la vida cotidiana, se producen a veces muchas heridas que quedan para toda la vida. Entonces, en esa simplicidad de la vida, en esa cotidianidad de la vida, hagamos una revisión. ¿Qué es lo que podemos sacar de lo trascendente de lo cotidiano y qué es lo que de alguna manera verdaderamente se nos hace corrosivo y se nos hace agotador?
porque si equilibramos las cargas, si no nos convertimos en verdugos para los demás, si realmente logramos crear un clima armónico, un clima de paz, si aprendemos a respetarnos dentro de la familia y a crear un espacio emocional agradable, de por seguro que lo cotidiano no siempre va a ser corrosivo. Pues el tiempo se nos está acabando, nos vamos a ver en otro momento y les pido por favor que se cuiden mucho.